a una pareja de españolas que han tenido y tienen estos días un éxito realmente enorme en todo el mundo. Y se convirtieron de la noche a la mañana prácticamente en número 1 mundial. Arrasaron en Alemania, en Francia, Suecia, Reino Unido, Rusia, Japón. Fue número 1 en las listas de diversos países, singularmente en Gran Bretaña, donde hasta entonces ningún compatriota nuestro había alcanzado semejante hazaña. De modelar en Logroño a estar en el libro de los récords Guinness, representar a Luxemburgo en Eurovisión y convertirse en toda una leyenda de la música disco. Esta es la historia de María Teresa Mateos Guillén, mejor conocida como Maite Mateos. Nació el 7 de febrero de 1951 en Logroño, España, siendo la única hija mujer y la mayor de 2 hermanos varones. Desde niña Maite siempre tuvo interés por el mundo artístico. La moda, la música y la pintura eran parte fundamental de su vida. Fue así que a muy temprana edad comenzó a modelar en Logroño. A los 15 años formó el dúo Terebel con una compañera de la escuela llamada Maribel. En el 67, a la edad de 16, ganó el premio Revelación en un concurso de artistas noveles organizado por el periódico La Voz de San Sebastián. También fue elegida la Maja de La Rioja y los representó en el certamen Elección Maja de España. Tras querer estudiar danza, Maite convenció a su padre para que la dejara, ya que él pensaba que era una mala idea, pero ella le dijo que cuando terminara sus estudios pondría una escuela de danza, cosa que a su padre le agradó. Fue ahí que, estudiando en el Real Conservatorio de Danza de Madrid, le propusieron formar parte del ballet de la Radiotelevisión Española, trabajando así profesionalmente a los 18 años bailando en televisión. Ahí conoció a María Mendiola, quien le propuso formar un dúo con el estilo de las hermanas Kessler. En 1976, Maite y María formarían el dúo Venus, con el que hicieron su primera aparición en la televisión en el programa Palmarés. Desde ese momento, fueron contratadas en una sala de fiestas de Zaragoza. Ahí, cantaban canciones de ABBA y otras canciones populares de la década. Pero poco tiempo después, su contrato fue cancelado, ya que las encontraban demasiado elegantes para el lugar. El marido de María en ese entonces les consiguió un contrato en el Hotel Tres Islas, en Fuerteventura, donde serían descubiertas por 3 gerentes de la RCA, quienes las invitaron a Hamburgo para grabar un disco con Rolf Soya. De ahí resultaría la canción con las que serían catapultadas a la fama, Jesser Aiken Boogie, en 1927, con el nombre de Bácara, con Maite, que siempre vestía de negro, y María de blanco. Este grandioso tema tuvo tanto éxito que estuvo en el primer lugar de las listas de popularidad en Alemania, Bélgica, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. El sencillo vendió más de 15 millones de copias, tanto así que Bácara está en el libro de los récords Guinness como el grupo musical femenino que más discos había vendido hasta esa fecha. Una de las muchas cosas que a la gente le llamaba la atención de Bácara era que tenían el acento español muy marcado al cantar, y eso encantaba al público. Pese a que cantaban en inglés, los productores no querían que Maite aprendiera el idioma, ya que no querían que perdiera el acento. Yo no hablaba inglés, o sea, a mí me tuvieron que enseñar yes, sir, I can, boogie, palabra por palabra, porque no hablaba. Eso también jugó un papel importante y lo sé porque yo quise aprender y me dijeron, no, aprender inglés no, porque sí pierdes el acento. Digo, no te preocupes, que no lo voy a perder. No tenía tiempo para clases, me compré 4 cassettes, me compré un libro, iban los aviones, que hacíamos horas de aviones a montones, taca, con los cascos aprendiendo. Para ese entonces, sus caras eran un completo misterio, ya que sonaban en la radio y la gente hablaba de ellas, pero nunca habían salido en televisión. En 1977, Bácara debuta en televisión española con 2 de sus grandes hits, Jesser Aiken Boogie y Sorry I Am a Lady. Sorry I'm a lady, sorry I'm a lady, I would rather be. En ese mismo año, representaron a Alemania Occidental con la canción Made in Madrid en el Festival Mundial de la Canción Popular en Tokio, ganando el 14º puesto. En 1978, con el tema Parlez-vous français, representaron a Luxemburgo en el Festival de la Canción Eurovisión, ganando el 7º lugar. Ese día, Bácara no solo se lució en cuanto a baile y canto,
sino también en el vestuario. Valuados en $500,000 de pesetas cada uno, los vestidos que portaban esa vez fueron diseñados por Christian Dior, y la casa de discos tuvo que hablar y convencer al diseñador, ya que no se podían hacer dos iguales. De ahí en adelante, Baccarat ganó múltiples premios importantes, como lo es el Bambi de Oro, el premio más importante que otorgan los medios de comunicación en Alemania, el León de Oro de la Radio de Luxemburgo, entre muchos más. En el 79, Baccarat lanza su tercer álbum, Colors, y con el motivo del Año Internacional del Niño declarado por la ONU, grabaron la canción Eins plus eins ist eins. Tras grandes éxitos en discos sencillos como The Devil Sent You to Laredo, Body Talk, I Sailor y Darling, Baccarat se separa en 1981 a consecuencia de un desacuerdo que hubo sobre la mezcla de un nuevo álbum, Sleeping Time Toy, decidiendo así que cada una iría por su cuenta haciendo una carrera en solitario y no volviéndose a dirigir la palabra. Las Baccarat, por contrato, grabaron su último álbum, Bad Boys, y con el cual se promocionaría el single Colorado. En las actuaciones de esta canción se les ve con coreografías distintas. En 2021, María Mendiola fallece, quedando Maite Mateos como la única Baccarat original en pie. Este gran dúo no solo se caracteriza por lo elegantes y guapas, sino por las coreografías que eran diseñadas por ellas mismas y por los originales e inolvidables vestuarios que lucían siempre por igual. En 1981, en solitario, Maite lanza su primer sencillo, Recuerdos del Ayer, y en 1982 participó en el Festival de la Canción en Corea del Sur con la canción Temptation. Temptation stay away, temptation go your way. Don't try to leave me home, just leave me be. Temptation go away, you can't be astray. Be too high and to my bed. En 1983, Mateos fundó nuevamente el dúo Baccarat, con Marisa Pérez como compañera, y lanzó algunos sencillos como cantante solista, así como el álbum Spanish Dreams en 1989, lanzándose primero con el nombre de Maite y después con el nombre de Maite Matei, y con varios sencillos como Malagueña, Cuéntame tus secretos a mí. Quizás, quizás, Muy desesperando. Y tú contestando. Quizás. Roses and Wine, These are the days of roses and wine. Flowers in red for lovers. y I Do, I Do. Come on, let's dance with you. Like the Russians do, and the Chinese do. I love you too. And all I want is you. Ahora abrimos un paréntesis sobre mis compañeras. Se ha hablado mucho, pero siempre con informaciones erróneas. A través de contactos y audiciones y después de pruebas, incluso en directo, la decisión resultaba negativa. Probé con muchas, algunas que se conocen y otras que no. Yo me encargaba de la parte estética y Rol Soya, nuestro productor, de la parte vocal. Mi intención siempre fue acercarme lo más posible a Baccarat original. Mis compañeras
fueron 4. Soledad García, chilena, Jane Camafort, australiana, Cristina Sevilla y Paloma Blanco desde hace 19 años. Con Cristina Sevilla, integrante entre 1999 y 2005, grabó los álbumes Bácara 2000 en 1999 y Soy tu Venus en 2004. En el 2004 Bácara participó en el Melody Festival en sueco, la ronda preliminar sueca para el Festival de Eurovisión, con la canción Soy tu Venus. Tu Venus, por esta noche, your private dancer in the moonlight, a little disco, a little salsa. Can you feel the heat? Hasta el día de hoy Maite Mateos se encuentra trabajando con Bácara. Siempre ha estado adentrada en el mundo del arte. En sus ratos libres pinta cuadros y los vende. Maneja una página de estilismo y ayuda a las personas a combinar un buen atuendo.